Buen día. El, el día de hoy les voy a explicar la nomenclatura stock. Ya en el semestre pasado hablamos acerca de esta nomenclatura. Recuerden que estas dos clases que les estoy enviando, la clase anterior y esta, son para recordar únicamente cómo es la forma de nombrar a través de estas nomenclaturas, ya que el siguiente tema que vamos a desarrollar es la nomenclatura tradicional. Entonces, esta nomenclatura stock ya la vimos el semestre pasado, solamente es un recordatorio de cómo funciona y de qué deben de considerar ustedes para poder utilizarla. Entonces, la nomenclatura stock es una nomenclatura en la que ya se consideran los números de oxidación. Aquí vamos a recordar, en este esquema que tenemos, vamos a recordar que estos números que van a aparecer del lado derecho de cada elemento son los subíndices. Esos subíndices nos indican la cantidad de átomos con los que cuenta esta fórmula. Ahora, en la nomenclatura sistemática los utilizábamos para nombrar a los compuestos, pero en la nomenclatura stock no los utilizamos. En la nomenclatura stock, el número que debemos de conocer es el número de oxidación, o también, como en algunos casos se le conoce, la valencia de cada átomo con el que está trabajando para formar esa molécula. Entonces, tenemos que aprender a asignar números de oxidación y entonces eso lo vamos a hacer más adelante. Solo quiero mencionar que para nombrar a través de nomenclatura stock vamos a seguir este formato, ¿sí? Donde primero tenemos que mencionar el nombre del grupo. ¿Y quién nos va a dar el nombre del grupo? Bueno, nos los va a dar el elemento que se encuentre en esta posición, ¿sí? Si el elemento que está en X, ¿sí? Si el elemento que está en X es una O, significa que mi compuesto va a ser un óxido, ¿sí? El nombre del grupo que le corresponde es un óxido. Si en la X tenemos un OH, pues el nombre va a ser un hidróxido. Uh-huh. Si el símbolo que está en esta X es una H, pues va a ser un hidruro. Uh-huh. Y si este es un no metal, pues el nombre del grupo tendrá el nombre del no metal, ¿sí? La raíz del no metal y la terminación uro. Por ejemplo, cloruro, yoduro, sulfuro. Algunos ejemplos. Y bueno, después viene la palabra de el nombre del elemento que está acompañando a esa X y finalmente el número de oxidación que le corresponde a este elemento. Por lo tanto, de esta manera es que vamos a nombrar a través de la nomenclatura stock. Pero antes tenemos que conocer cómo vamos a identificar este número de oxidación. Entonces, es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, para este caso, vamos a colocar aquí las reglas para asignar números de oxidación. Esto ya lo vimos. Recuerden que solo lo estamos recordando. Vamos a mencionar las reglas. La primera regla dice que para asignar números de oxidación, el oxígeno siempre será -2. ¿Sí? Ese va a ser su número de oxidación. Excepto en algunos compuestos, eh, en peróxidos, el número de oxidación
el número de oxidación es 1. Pero en este caso no vamos a trabajar con peróxidos, solo vamos a trabajar con compuestos como óxidos o OHs, donde el oxígeno, su número de oxidación será -2. La segunda regla. El hidrógeno será -1 en hidruros, ¿sí? Cuando sea un hidruro. Y +1 en todos los otros compuestos, ¿sí? Todo donde exista hidrógeno, su número de oxidación va a ser +1. Pero cuando sean hidruros, su número de oxidación será negativo. ¿Cómo voy a saber que sea un hidruro? Bueno, porque voy a tener un metal acompañado de un hidrógeno. En este caso es un hidruro. Entonces, este hidrógeno, su número de oxidación será negativo. ¿Vale? La siguiente regla. Los no metales, ¿sí? Los no metales serán con número de oxidación negativo. Oxidación negativo. Cuando estén escritos del lado derecho, ¿sí? Por ejemplo, en estos casos. Aquí es negativo. Por ejemplo, aquí es negativo. Y sus valores, pues los puedo identificar en la tabla periódica. Pero podemos decir que cloro, bromo, yodo, flúor y ástato tienen número de oxidación -1. Azufre y selenio tienen número de oxidación -2. Entonces, para tener una idea principalmente. Esto es cuando estén del lado derecho, van a actuar de esa forma, ¿sí? Van a actuar con números de oxidación negativos. Ahora, la última regla. La última regla que vamos a mencionar. La última regla indica que la suma de los números de oxidación en la fórmula de los números de oxidación en la fórmula será 0 cuando la molécula es neutra. Por ejemplo, vamos a poner aquí un ejemplo. Supongamos que nos dicen, tienes que asignar los números de oxidación de este compuesto, ¿sí? Entonces, yo ya sé que el oxígeno es -2. Entonces, aquí arriba le voy a poner oxígeno -2. Y que el hidrógeno siempre es +1. Entonces, aquí le voy a poner +1. ¿Cómo sé que estoy bien? Bueno, porque como esta molécula no tiene carga, ¿y cómo sé que no tiene carga? Porque no le puse ningún signo aquí, aparte de estos no tiene un signo positivo o un signo negativo, por lo tanto, su carga es neutra, ¿sí? Es decir, que su carga es 0. Para que su carga sea 0, la suma de estos valores me debe de dar 0. Ahora, ¿cómo voy a saber eso? Bueno, aquí en el oxígeno, como solamente tengo un oxígeno,
voy a multiplicar menos 2 por 1, ¿sí? Y me va a dar aquí menos 2. Y aquí en el hidrógeno voy a multiplicar más 1 por 2 y me va a dar más 2. A este valor lo voy a sumar y entonces me da 0. De esa manera sé que mi respuesta, que mis números de oxidación están bien asignados. Voy a hacer otro ejemplo. Carbono y oxígeno. Este es un compuesto que está formado por un carbono y un oxígeno. Ahora voy a ver, mi oxígeno tiene número de oxidación menos 2. ¿Sí? Si yo voy a la tabla periódica y reviso qué número de oxidación existe para carbono, veré que hay dos números de oxidación, más 2 y más 4. ¿Qué voy a hacer en este caso? Bueno, tengo que elegir aquel número de oxidación que al sumarlo me dé 0. Entonces voy a elegir aquí más 2. Aquí no es necesario multiplicarlos por 1 porque pues al ser 1 y 1, pues el valor va a ser el mismo. 2 por menos 1 por 1 menos 2 y 2 por 1 más 2. Al sumar este valor me da 0. Ahora, pero no siempre puede ser así. Por ejemplo, CO2, ¿sí? Si me dicen, ahora asigna los números de oxidación que le corresponde a CO2. Bueno, oxígeno ya sé que siempre es menos 2. Si yo multiplico 2 por menos 2, me da menos 4. Entonces, carbono no puede ser 2, ¿sí? Tendría que ser más 4. Para que al resolver esto, multiplicar 4 por 1 me dé 0, ¿sí? Entonces, a eso le llamamos que la suma de los números de oxidación de la fórmula será 0 cuando la molécula es neutra. Esto es para poder asignar números de oxidación. Supongamos ahora que tengo este caso, HNO3, y me piden asignar los números de oxidación de estos tres elementos. Oxígeno ya lo tengo, sé que es menos 2. Hidrógeno ya lo tengo, sé que es más 1. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, ahora voy a multiplicar estos valores y buscar el valor que me hace falta. 3 por menos 2, menos 6. 1 por 1, 1. ¿Sí? Aquí tengo 0. ¿Qué número de oxidación debería de tener nitrógeno para que al sumarlo con estos valores me dé 0? Pues bueno, si yo reviso la tabla periódica, nitrógeno va a tener dos números de oxidación, más 3 y más 5. Entonces, en este caso debe de ser más 5. Para que al momento de sumarlo me dé 0. De esa forma yo sé que en este compuesto el nitrógeno está trabajando con más 5. Puede darse el caso de esto. ¿Cómo le voy a hacer? Ahora, en este caso en particular, cuando yo tengo un OH, ¿sí? Todo el OH, su número de oxidación es negativo, menos 1. Entonces, para conocer el número de oxidación de vanadio, solamente tengo que multiplicar 2 por menos 1, será menos 2. Y entonces, para que esto me dé 0, vanadio debe de tener número de oxidación más 2. Entonces, de esa manera es como identifico los números de oxidación. Si tienen alguna duda, vuelvan a checar esto o vean las clases del semestre pasado y ahí ustedes podrán darse cuenta cómo se asignan los números de oxidación. Ahora vamos a pasar a resolver los problemas que tenemos aquí. Estos problemas tenemos primero que asignar número de oxidación y después ponerle el nombre con nomenclatura stock. Entonces, vamos a empezar. Recordemos que OH, su número de oxidación es negativo. Y que calcio solamente tiene un número de oxidación. Si yo lo reviso en la tabla periódica,
su número de oxidación es más 2. Entonces aquí no hay mucho problema. Vemos que menos 2 y más 2 me va a dar 0. ¿Cómo se va a llamar? Ahora, como tiene un OH, se va a llamar hidróxido. ¿Sí? Con la nomenclatura Stock lo llamaré hidróxido de calcio 2. ¿Sí? Ese es su nombre. Y aquí, bueno, ese sería su nombre, ¿no? ¿Cuál es? ¿Por qué 2? Por este número de oxidación, ¿sí? Por ese número de oxidación se llama hidróxido de calcio 2. Vamos con el siguiente. Oxígeno, yo sé que es menos 2, por lo tanto, para que me dé 0, bario debe de ser más 2. ¿Cómo se va a llamar? Bueno, pues como es oxígeno, es un óxido de bario 2. Vamos con el siguiente. Cloro, yo sé que cloro cuando esté del lado derecho, según mi regla, cuando esté del lado derecho va a tener número de oxidación negativo. Si yo reviso en la tabla periódica, el único número de oxidación negativo que tiene cloro es menos 1. Por lo tanto, sodio debe de ser más 1. ¿Cómo se va a llamar? Bueno, cloruro de sodio 1. Ahora, tenemos estos dos. Si yo veo mis reglas, dice que cuando el hidrógeno esté formando un hidruro, ¿cómo sé que es un hidruro? Porque tiene un metal y porque tiene hidrógeno. Entonces, cuando el hidrógeno esté formando un hidruro, su número de oxidación será menos 1 y en el caso del potasio más 1. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar hidruro de potasio. Vamos con el siguiente. Oxígeno. Oxígeno es menos 2. Menos 2 por 1 sería menos 2. ¿Qué número debe de tener mercurio para que me dé 0? Bueno, pues mercurio debe de ser más 1 para que al multiplicarlo con 2 me dé 0. ¿Cómo se va a llamar? Óxido, porque tiene oxígeno, óxido de mercurio 1. En la tabla periódica, mercurio tiene varios números de oxidación, creo que 1 y 3. Si en algunas tablas periódicas no aparecen, va a depender de la actualización que tenga esa tabla periódica. Vamos con el siguiente. Aquí tenemos otra sal, donde vemos un no metal del lado derecho. Ese no metal es bromo, entonces tengo que recordar que el bromo tiene número de oxidación menos 1 cuando está escrito del lado derecho. Entonces este va a ser menos 1. Por lo tanto, magnesio debe de ser más 2. ¿Cómo se va a llamar? Pues se va a llamar bromuro de magnesio. De magnesio 2. Aquí tenemos un óxido. Oxígeno ya sabemos que es menos 2. Ástato debe de ser más 5 para que todo me dé 0. ¿Sí? 5 por menos 2, menos 10. 5 por 2, más 10 y me da 0. ¿Cómo se va a llamar? Óxido de astato 5. Aquí tenemos otro hidruro. Recordemos que hidrógeno es negativo y aquí va a ser más 2. Entonces se va a llamar hidruro de calcio. En este caso, oxígeno es menos 2, nitrógeno es más 3, para que todo me dé 0. Por lo tanto, se va a llamar óxido de nitrógeno
3. El nitrógeno tiene varios números de oxidación, entonces este sería el caso. Y en este caso, pues si el OH es negativo, el litio debe de ser +1 para que me dé 0. ¿Cómo se va a llamar? Hidróxido de litio. Entonces, esa es la manera de nombrar a través de nomenclatura stock. Necesito que ustedes lo estudien con atención y entonces ya van a poder realizar la actividad que les voy a dejar en plataforma. Por lo tanto, es muy importante que repasen este tema. Si por algún motivo esta explicación no les queda clara, pues pueden volver a consultarlo en las clases del semestre pasado. Y si no, ya el día de la clase, que será el día martes, vamos a poder hacer una consulta y observar quienes tienen todavía dudas acerca de la nomenclatura sistemática y de la nomenclatura stock. Entonces, eso sería todo y estén atentos a sus actividades. Hasta luego.